Los niños tienen una clase, pueden salir. Y el resto de nosotros nos quedamos para juntos estudiar la palabra de Dios. En esta mañana vamos a continuar nuestro estudio sobre el libro de los Hechos. Los Hechos de Dios o de Cristo resucitado a través de su Espíritu Santo y en la vida de cada uno de los discípulos, esos primeros discípulos. Estamos en el capítulo 4 de Hechos y el día de hoy vamos a estudiar los primeros 22 versos. Voy a leer esta porción, síganme por favor con sus vistas. Dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al siguiente día que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros estos? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interrogó acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sano, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan les respondieron, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios. Obedeced a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y aquel hombre
en quien se había hecho este milagro de sanidad, tenía más de 40 años. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tus bondades y por tu misericordia, porque tú has estado con nosotros a cada momento y tú seguirás estando a nuestro lado. Gracias por tu palabra, gracias por la motivación que podemos tener hacia la oposición a través de este pasaje. Y Dios, ayúdanos a confiar en ti. Sabemos que este mundo está dominado por las tinieblas y el gobernador de este siglo hace todo lo posible por callar el mensaje, pero Dios, haznos un pueblo valiente, un pueblo lleno de confianza en ti, que podamos dar testimonio de tu poder, que podamos compartir el evangelio a toda persona y a toda criatura. Ayúdanos en este tiempo que vamos a estudiar. Ilumínanos por medio de tu Espíritu Santo. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. El título del mensaje en esta mañana, hermanos, es la oposición hacia los discípulos. La oposición hacia los discípulos. Y en este pasaje podemos ver de una forma muy clara la predicación del evangelio. Y sabes, hermano, cuando se predica el evangelio, sucede una de dos cosas. O el evangelio provoca convertidos, personas que creen en el evangelio, o el evangelio produce enemigos, personas que van a oponerse ante este mensaje. Y son las dos actitudes que se tienen cuando el evangelio se ha predicado. Pues en este pasaje lo que nosotros estamos a punto de estudiar es la primera ocasión donde hay una oposición a este mensaje. A partir de este momento, las cosas se van a poner más difíciles para estos creyentes. De manera que aún el día de hoy, aún pasados más de 2000 años de que sucedió esta historia, sigue existiendo mucha oposición hacia el evangelio o hacia el cristianismo. Y este libro de Hechos trata y abarca aproximadamente 30 años de historia. ¿Sí? El libro de Hechos, del capítulo 1 al capítulo final, son 30 años en la historia. Pero tan siquiera en los primeros 10 años, desde que sucede esto, y por los próximos 10 años, habrá 5 ocasiones donde hay oposición y una persecución aquí en Jerusalén. En este lugar donde el apóstol Pedro está predicando. 5 grandes persecuciones en tan solo 10 años, aquí exclusivamente en Jerusalén. Pero hablando un poco más de forma general y viendo el panorama completo, de hecho son los primeros 300 años o los primeros 3 siglos. A partir de este momento, donde históricamente hay muchos datos de cómo padecieron los primeros cristianos, cómo eran torturados, cómo eran muertos. Y es bastante escalofriante leer esas historias de cuál era la vida de los primeros discípulos. Y el día de hoy, 2000 años después de que ha sucedido esto,
Nos parece muy extraño hablar de la persecución, hablar siquiera de la oposición al cristianismo o al evangelio, porque creemos que los tiempos han cambiado, que el día de hoy ya de ninguna manera llegarán a esos extremos violentos. Y quizá los tiempos han cambiado, pero el corazón del hombre, hermano, no ha cambiado. La estrategia de Satanás no ha cambiado tampoco. Él quiere infundir miedo a los creyentes. Él está dispuesto a todo para provocar desánimo en el pueblo de Dios. Y a partir de este capítulo y en adelante, hay persecuciones, hay cárceles, hay azotes. No solo para los apóstoles, sino también para los creyentes. Y Pablo deja bien en claro esto cuando le escribe a su discípulo Timoteo. En 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 12 dice: y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Si tú quieres ser un buen cristiano, si tú quieres vivir piadosamente, tienes que estar consciente de que esto te espera: persecución, opresión, aflicciones. También cuando Pablo está en la cárcel y escribe a los hermanos en Filipos, ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 29, dice: porque a vosotros os es dado en el nombre de Cristo no solo creer en Él, sino también que padezcáis por Él. Porque creer en Jesús te lleva a padecer por Jesús. Y repito, para nosotros es algo impensable el día de hoy. Pero la persecución y la oposición es un elemento constante y continuo en la vida cristiana. Quizá no somos perseguidos de la misma manera, pero podemos ver ahí aún la estrategia de Satanás tratando de avergonzar al pueblo de Dios, tratando de influenciar la mente de muchas personas respecto a los creyentes, respecto a la iglesia, respecto a lo que se hace aquí. Y Jesucristo también lo había prometido. Jesucristo mismo, antes de ir a la cruz y morir por los pecados del mundo, Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto es cierto, hermanos. En el mundo no podemos nosotros encontrar la paz. En el mundo nosotros, los creyentes, si hemos decidido tomar la cruz de Cristo y seguirle, vamos a encontrar aflicciones. En el mundo tendremos aflicciones. Y lo primero que podemos ver en este pasaje, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, es los adversarios. Es la primera cosa que encontramos aquí, los adversarios. Y el versículo 1 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Ahora, aquí hay varias personas. Pedro y Juan están hablando. Pedro y Juan, de hecho, están predicando. Bueno, Pedro, desde el capítulo 3 y verso 11, bien, está predicando el apóstol Pedro. Pero en el capítulo 4 vemos que hay una interrupción. Mientras Pedro está predicando, vinieron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Ahora, estos son diferentes grupos que representan
el poder religioso y el poder político. El poder religioso lo podemos ver ahí con los sacerdotes y el jefe de la guardia del templo, que a la misma vez los judíos no tenían un ejército. Los judíos sí tenían esos guardianes en el templo para... En ese tiempo hay muchas revueltas. Y tanto los levitas como Roma estaban trabajando en conjunto. Y a los romanos no les convenía que hubieran tumultos en Jerusalén y sobre todo en el templo. De manera que están trabajando mano a mano. Este grupo religioso y este grupo político, los romanos, y de hecho también nos habla de los saduceos. Y los saduceos eran la élite política. Ellos eran el nexo entre la política y la religión. De hecho, nos nombra ahí en el versículo 6 a personas que eran saduceas. Todos estos nombres que se mencionan en el versículo 6 son saduceos. En primer lugar dice el sumo sacerdote Anás. Recordamos quién es este personaje. Fue la mente detrás de la aprehensión y crucifixión de Jesús. Él fue el que orquestó todo. Ahora él era el sumo sacerdote, pero fue destituido en el tiempo de Cristo. Y ya no era él el sumo sacerdote, sino el sumo sacerdocio fue dado a su yerno Caifás. Así que encontramos en los evangelios estos dos nombres, Anás y Caifás. Pero cuando van a prender a Jesús, a la primera persona a la que llevan a Jesús, no es a Caifás, que es el sumo sacerdote, sino Anás, quien tiene más poder que Caifás, pero ambos son malvados. Ambos son saduceos. Ambos tienen tanto poder religioso como poder político. Y se nos habla también de otros nombres o personajes como Juan y Alejandro. Ahora, no tenemos ni idea de quiénes sean estos dos, pero lo que sabemos es que son también saduceos. Algunos comentaristas se han inclinado a la idea de que estos dos personajes, Juan y Alejandro, de hecho son hijos de Anás, porque Anás tenía 5 hijos y uno se llamaba Jonathan y creen que este Jonathan es el mismo Juan que aparece aquí, y otro que se llamaba Eliezer, y ese Eliezer es otro nombre, Alejandro, otro nombre con el que se le conoce a la misma persona. Pero como quiera que fuera el caso, lo que nosotros encontramos es que esta familia es una familia con mucho poder, porque nos dice también la última parte del versículo 6, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Entonces tienes aquí el poder religioso y el poder político. Y cuando se combinan estos dos poderes y actúan en contra del cristianismo, hermanos, es realmente muy peligroso. Y cuando hablamos de persecución, muchas veces pensamos en el Medio Oriente, pensamos en países asiáticos, pero no es necesario irnos tan lejos. El día de hoy, aquí cerca de nosotros, hay persecución en comunidades donde el poder religioso, el poder católico opera con el poder político y quieren expulsar a los creyentes de sus comunidades por tener otra fe diferente a la de ellos. Los usos y costumbres de algunas comunidades prohíben la entrada del cristianismo. Y no hace mucho tiempo hubo un caso que se suscitó, no recuerdo si en Hidalgo, en San Luis,
de personas que golpearon a una mujer precisamente por ser cristiana. En lugares como Chiapas, donde hay comunidades, familias enteras que expulsan por causa del Cristo, por causa del Evangelio, donde sufren golpes o maltratos. Y quizá nosotros aquí estamos pensando que de ninguna manera cerca de nosotros podría haber persecución, hermanos, pero la hay. Y tenemos que abrir los ojos y ser conscientes de que mientras nosotros estamos aquí libremente adorando a Dios, hay personas que no pueden tener esto. ¿Ven lo bendecido que somos al estar aquí? Al gozar de libre expresión. Esto, hermanos, es algo que no muchas personas cristianas tienen. Por lo que deberíamos estar agradecidos con Dios. Y vemos cómo estos adversarios, al principio hablan de los sacerdotes, versículo 1, el sacerdote, jefe de la guardia, los saduceos, pero luego en el versículo 6 nos dan los nombres de estos personajes. Y podemos ver un poco a través de la historia lo que ellos hicieron. Hicieron cosas malvadas. Estuvieron en contra de Cristo en vida y aún muertos siguen estando en contra de Cristo. Están en contra del Evangelio. Y nos dice cuál era la actitud que mostraban estas personas. El versículo número 2, que ellos estaban resentidos. Resentidos con Pedro y con Juan, resentidos con el resto de los creyentes en este momento, porque están enseñando al pueblo. Y están enseñando un tema particular que es la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo. Y ya hemos visto cómo el poder político y el poder religioso en este momento se unen y comienzan a mostrar oposición para esos creyentes. En el libro de los Hechos podemos encontrar cerca de 13 ocasiones donde sucede lo mismo. En 13 ocasiones en el libro de los Hechos, donde el gobierno o líderes religiosos o políticos van a ir en contra de los creyentes. Porque esto es algo habitual en este mundo. El evangelio va a traer creyentes convertidos o enemigos dispuestos a amedrentar. Pero dice el versículo número 3, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Ahora, ¿recuerdas en qué momento ocurre este milagro? Y todo esto es la sanidad, ¿verdad? Todo esto viene como producto de la sanidad de ese hombre paralítico que encontramos ahí en el capítulo 3. ¿Recuerdas a qué horas comenzó todo? Eran las 3 de la tarde, ¿verdad? Que es la hora novena, como dice el versículo 1, la hora novena, es decir, para nosotros las 3 de la tarde, que era la hora de la oración. Y de pronto ocurre este milagro, de pronto hay sanidad, es evidente para todas las personas y Pedro comienza a predicar. Vemos ahí su discurso a partir del versículo 11 y 12 en adelante. Y estuvo Pedro predicando por 3 horas, ¿sí? Cerca de 3 horas. Porque el día judío terminaba a las 6 de la tarde, comenzaba a oscurecer y ya no hay nada que puedes hacer. Y como ya es tarde, son las 6, o algo muy cercano a las 6, se han dado cuenta que es muy tarde
¿Se han dado cuenta todo el revuelo que ha causado la sanidad de este cojo, de este paralítico? Y deciden tomarlos y los ponen en la cárcel hasta el día siguiente. ¿Y qué es lo que hace Pedro y Juan? ¿Se oponen? ¿Comienzan a pelear? ¿Comienza una riña aquí? Lo que vemos sorprendentemente es que no. Y Pedro habla de esto un poco más adelante, cuando escribe su epístola, su carta. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 13, nota lo que dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Por qué razón Pedro y Juan están a punto de ser echados a la cárcel? Porque están predicando acerca de Cristo. Pero están predicando no solo acerca de Cristo, sino de este resucitado. De modo que son llevados a la cárcel. El pueblo los religiosos están resentidos con ellos por su mensaje, por lo que ellos están enseñando. Y ellos van en toda su misión. Ellos van como obedientes, dando testimonio de Dios, como representantes de Cristo. Porque Cristo sufrió opresión. Cristo sufrió rechazo. Los discípulos han entendido que también ellos sufrirán rechazo. Que en el mundo, los creyentes solo vamos a encontrar aflicción. Así que son llevados a la cárcel. Y hermanos, es el inicio de la oposición. Oposición que, como he dicho, va a seguir en toda la carta, pero que se ve de una forma muy clara, por lo menos en los siguientes 3 capítulos. Y hay una oposición distinta en cada uno de estos capítulos, capítulo 4, 5 y 6. En el capítulo 4 lo que encontramos nosotros es una oposición por medio de los líderes religiosos y políticos de Israel. Esta es la gran oposición a la que se encuentran los primeros creyentes, específicamente Pedro y Juan. Pero en el siguiente capítulo, el capítulo 5, te vas a encontrar con una segunda oposición que es diferente a esta. Ya no son los líderes políticos o religiosos los que causan esta oposición. Satanás está detrás de ellos. Pero sabes, Satanás no solo escoge a personas fuera de la iglesia para hacer daños a la iglesia. Satanás va a usar a personas dentro de la iglesia para causar problemas en la iglesia. Y tienes el caso de Ananías y Zafira. El caso de la hipocresía de ellos, influenciados por Satanás mismo. Pero no solo eso, sino el capítulo 6 también, lo que nosotros tenemos una posible división. Hay un conflicto entre judíos y griegos por causa de que las viudas de ellos eran desatendidas. Y esta es la misma oposición. Satanás constantemente quiere causar en la iglesia oposición. Y repito, él va a usar a personas externas a la iglesia, pero él a veces va a usar a personas dentro de la iglesia. Él va a usar fuerzas políticas y religiosas para llenar de temor y de incertidumbre al pueblo.
Pero Satanás también está dispuesto a usar el materialismo y la ambición de muchos en la iglesia. Él también está dispuesto a usar la envidia, los celos, los resentimientos en contra de otras personas dentro de la iglesia para destruir la iglesia, para destruir el precioso cuerpo de Cristo. Y hermanos, depende de nosotros estar siempre alerta, confiando en la provisión de Dios, confiando en su sustento en todo momento. Porque Él dijo que Él iba a sostener a la iglesia. Él va a edificar a su pueblo. Y ni siquiera las puertas del Hades pueden prevalecer contra la iglesia de Dios. Y nota cómo son echados a la cárcel. Y lo que sucede cuando Pedro y Juan son echados a la cárcel. Es algo que Satanás no se esperaba. Y es lo mismo sucede cuando de pronto se levanta una persecución en algunos países. La estrategia de Satanás es llenar de temor al pueblo, pero lo que sucede es que, como dice Pablo, a través de sus prisiones muchos más se han animado a predicar. De pronto hay un avivamiento, de pronto hay más personas que creen en Cristo. A través de la oposición y a través de la persecución. Es lo que vemos en el siguiente versículo 4. Y muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y esto es muy distinto a lo que vimos en el día del Pentecostés, porque ahí hay 3,000 almas. Aquí se hablan ahora de 5,000 hombres, no mujeres. Y podríamos pensar que el número pudo haber sido mucho mayor. Quizá 10,000, quizá 15,000 contando hombres y mujeres. Pero habla acerca de los hombres. 5,000 varones que creen. Y a veces Dios decide obrar sus avivamientos a través de la persecución. Un predicador decía que la cárcel es el semillero de los predicadores. Las cárceles son semilleros de predicadores. Versículos 5 y 6. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás, ya hablamos de estos, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron. Y nota la forma en la que se está llevando este juicio. Están al día siguiente juzgando a Pedro y a Juan. Y era una forma no común de hacer un juicio. Porque si tú vas a los evangelios y cómo fue el juicio, el falso juicio de Jesús, dice que lo pusieron enfrente, que lo llevaron delante de las autoridades. Pero aquí es muy distinto y es muy clara la estrategia que están utilizando estas personas para amedrentar, para llenar, infundir de temor a Pedro y a Juan. Ellos los toman y los ponen en medio de ellos. Y Jesucristo dijo que Él los iba a enviar como ovejas en medio de lobos. Y esa es la estrategia. Llenar de miedo a Pedro, a Juan, para que se retracten de lo dicho, para que dejen de predicar de Jesús y de la resurrección de este hombre. Pero no saben que lo que para ellos es una estrategia para infundir miedo,
Pedro y Juan lo toman como una buena estrategia para predicarles a ellos. De pronto están en un mejor lugar para hablar. Están en una mejor posición para predicar de Cristo, para predicar del Evangelio. Y eso es la segunda cosa que vemos, la auditoría. La auditoría los ponen en medio. Versículo 7. ¿Con qué potestad? ¿Con qué autoridad? ¿Cuál es la autoridad que tienes tú para hacer lo que haces, para predicar lo que tú predicas? ¿Cuál es tu autoridad? ¿O en qué nombre? Danos un nombre. La autoridad de ellos viene del mismo que antes de ascender a los cielos les había dicho: toda potestad me ha sido dada, en los cielos y en la tierra. La autoridad de ellos proviene de aquel que es la suma autoridad. Es Cristo. Y ahora estos discípulos son los recipientes del mismo Dios, creador de todo, el Señor de señores, el Rey de reyes, aquel cuya toda rodilla se doblará y confesará que es Señor. La autoridad proviene de ese hombre. Y el nombre, ellos preguntan por el nombre, danos un nombre. Y de hecho ellos dan el nombre por medio de quien han hecho autoridad. El versículo 10 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Quieren saber de dónde viene la autoridad? ¿Quieren saber por medio de qué nombre? Por la autoridad de Cristo. Y en el nombre de Cristo. Así que Pedro no tiene problema con anunciar y responder a las preguntas. Lo han puesto en una posición para llenarlo de miedo. Y de pronto Pedro toma valor y comienza a predicar. Y es interesante ver el cambio de este hombre, porque unas semanas atrás estaba lleno de miedo por estas mismas personas, las que ahora delante de ellos se encuentra. Semanas atrás se había acobardado, incluso había maldecido: no conozco a ese hombre. Y ahora todo ha cambiado. Ahora comienza a responder las preguntas. Ahora comienza a dar testimonio. ¿Cómo fue el cambio? ¿Cómo llega Pedro de ser ese discípulo cobarde a ese líder, predicando el evangelio sin miedo y sin temor? Hermanos, no hay otra explicación más que el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo. Y es lo primero que dice el versículo 8. Cuando se le pregunta sobre la autoridad, se le pregunta sobre el nombre, Lucas tiene que añadir que Pedro está lleno del Espíritu Santo. Está lleno del Espíritu Santo. Y quiere que podamos nosotros entender cómo ha sido el progreso de este hombre. Cómo es el Espíritu Santo el que ha hecho el cambio. Hermanos, es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu, el que habita en todos nosotros.
Todos nosotros, en el momento de nuestra salvación, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Pero también hay una responsabilidad, y Pedro dice en Efesios que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Es un mandato buscar la llenura y la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si queremos de alguna forma madurez, si queremos más compromiso con Dios, no hay otra forma. No hay secreto. Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Estás lleno del Espíritu Santo, hermano? ¿O estás apagando el Espíritu? Quizá el poder del Espíritu Santo ya no ejerce la misma influencia en tu vida, porque has dejado de hacer las cosas que avivan al Espíritu. ¿Se acuerdas lo que veíamos el miércoles cuando dice no apaguéis al Espíritu? Pero luego está rodeado de orad sin cesar. ¿Cuál es la forma de no apagar al Espíritu? Estando orando por todo. Orar, orar y no cesar. No despreciar las profecías. La palabra de Dios, la palabra profética más segura. O quizá estás tú despreciando la palabra profética más segura. ¿Cuánto tiempo pasaste leyendo tu Biblia y orando en esta semana? En comparación, ¿a cuánto tiempo pasaste frente a un televisor, en una computadora o frente a tu celular? Estas son las preguntas que nos indican de qué estamos llenos. Puede que estés en la iglesia y estás sentado escuchando, pero de ninguna forma estás lleno del Espíritu Santo. Estás lleno de basura, no del Espíritu Santo. Y el mandato para ti es: desecha lo que no trae para tu vida madurez y crecimiento. Toma esas cosas que son fundamentales para tu vida espiritual. Y entonces podrás decir que estás lleno del Espíritu Santo. Y sabes, a veces ni siquiera, o más bien no se debe decir que estamos llenos del Espíritu Santo. Eso se va a ver. Eso será evidente. Un pastor y teólogo dijo: la llenura del Espíritu no proviene de tirarse al suelo y decir toda clase de incoherencias. Lo que hace una persona llena del Espíritu Santo es ponerse de pie frente a un público y citar las Escrituras. Citar las Escrituras. Hermano, ¿cuánto estás citando las Escrituras frente a tus amigos, tus compañeros, tus vecinos? ¿Cuánto estás llevando este mensaje a otras personas? Porque eso es lo que hace una persona llena del Espíritu. Lo mismo que Pedro está haciendo. Ellos quieren infundir temor, pero Pedro está lleno del Espíritu Santo. Oh, hermanos, que podamos ser como Pedro, citando las Escrituras, hablando de Cristo a todas las personas. Es apenas el cuarto capítulo el que llevamos aquí. ¿Y sabes qué ha hecho Pedro cada capítulo? O sea, cada capítulo es una nueva predicación de Pedro. Capítulo 2, ¿qué está haciendo Pedro? Está predicando el día del Pentecostés. Capítulo 3, ¿qué está haciendo Pedro? Está predicando en la sanidad de este cojo. Capítulo 4, ¿qué está haciendo Pedro? Él sigue predicando ante estos líderes religiosos y políticos. Pedro no deja de predicar.
Pedro no deja de hablar de Cristo y es lo que hace una persona llena del Espíritu. Es tomado por Dios para llevar las buenas nuevas de salvación a toda persona. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Pedro mismo escribe en su carta: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro está lleno del Espíritu Santo. Pedro está predicando. Y su predicación, aunque en un momento se va a tornar un poco ofensiva y bastante acusativa, Pedro predica con humildad, con mansedumbre. Porque estas personas no están preocupados por el hombre que ahora es sano. Ellos están preocupados por cómo demostrar que estos hombres están equivocados. Y algo triste en muchos cristianos es que cada vez parece que su punto no es amar a las personas y llevarles con humildad el mensaje del evangelio, sino demostrarles a todos que están equivocados, con arrogancia, humillando a otras personas. Y eso no es algo ni correcto ni bíblico. Debe de ser con humildad. Si hemos de hablar, hermanos, no tenemos que nosotros de alguna forma imponer. No tenemos nosotros que acusar. Es la palabra la que los va a acusar. Es la palabra la que los va a convencer. Pero debemos entregar el mensaje con mansedumbre. Así que Pedro está lleno del Espíritu Santo. El versículo 31, aquí mismo en capítulo 4, nos habla del resto de los creyentes. Y sabes, cuando todo esto termina, ¿cómo están el resto de los creyentes? Esos 10,000 hombres, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? Versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así que esto no es solo algo para los líderes, para Pedro, para el predicador. Nota que aquí ya no hay lenguas. Aquí es la palabra. La predicación de la palabra la que toma la preeminencia. Y la predicación de la palabra debe tomar la preeminencia en nuestras vidas. Si en verdad somos llenos del Espíritu Santo, esto es lo que vamos a hacer. Así que vemos en segundo lugar la auditoría. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué nombre han hecho ustedes esto? Versículo 3. Lo que tenemos es la autoridad. Después de esta auditoría, después de estas preguntas, después de estas acusaciones o este deseo de amedrentar, Pedro, lleno del Espíritu Santo, él responde. Él va a hacerlo con mansedumbre. Él no va a ser áspero. Pero él va a decir la palabra. Él va a decir la verdad. Versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesucristo. Ahora resulta que había en este momento muchos hombres que se llamaban Jesús, Yeshua o Josué. Muchos Jesús, aún el día de hoy, ¿verdad? Hay muchos Jesús. Hay más Juanes. Pero es un nombre bastante común, Josué.
Jesús, Yeshua, en hebreo. Pero Pedro quiere especificar qué Jesús. ¿De qué Jesús está hablando? ¿Quién es el Jesús que tiene la autoridad? Por cuyo nombre ha sido esta sanidad. Y él tiene que agregar Jesús o Jesucristo de Nazaret. Y aquí hay algo ofensivo en esta respuesta de Pedro. Y lo ofensivo va de dos partes. En primer lugar, especificar el lugar de donde era Jesús. Él tiene que decir Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué de Nazaret? ¿Y por qué esto sería algo ofensivo para esta élite religiosa? Porque despreciaban toda Galilea y despreciaban específicamente Nazaret. Nazaret de Galilea o Galilea de los gentiles. Y de pronto, Pedro comienza a hablar. ¿De qué nombre? Jesús de Nazaret. Aquel lugar de la cual las personas se han burlado, han despreciado tanto que ha llegado a ser el dicho: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Han despreciado a este pueblo. Han despreciado a Jesús de Nazaret. Pero luego la siguiente cosa que es bastante ofensiva, dice: a quien vosotros crucificasteis. No solo Jesús, el de Nazaret, pero el que fue crucificado. Fue tratado como un criminal. Él murió como un malhechor. Y la crucifixión era la peor muerte para un judío. La forma más clara de denigrar a una persona era crucificándola. Y se dejaba este método de muerte a lo peor de la sociedad, a lo peor de lo peor. Y ahora Pedro está hablando de Jesús y de este que fue crucificado. Pero luego añade: no solo él fue crucificado, pero ustedes lo crucificaron. Fueron ustedes. Y quiero que notes, hermano, que estas personas literalmente pudieron ser las personas que gritaron: crucifícale. Estas son las mismas personas, tanto los religiosos como el resto del pueblo que está escuchando. Ellos fueron los que gritaron: crucifícale. Pero nota cómo habla acerca de Jesús, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Ustedes lo crucificaron, pero adivinen qué: Dios lo resucitó. ¿Puedes tú ver cuán importante es este hombre? ¿Cuán importante fue lo que dijo? ¿Cuán importante fue lo que hizo? Tan importante para que Dios lo haya resucitado de los muertos. Este hombre no es cualquier hombre. Ustedes lo mataron. Él lo resucitó. Y por medio de él, está este hombre aquí en vuestra presencia sano. Ustedes lo pueden comprobar. Ustedes lo pueden verificar. Ustedes lo conocen bien. Dice la última parte, ahí versículo 22, que esto fue notorio a todo el pueblo y todos sabían que este hombre había estado enfermo por más de 40 años.
milagro a través del nombre de Cristo. Versículo 11, nota lo que dice entonces, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y Pedro habla mucho, tanto en sus predicaciones como en su epístola, habla mucho acerca de las piedras. Y quizá estaba en la mente de Pedro cuando el Señor Jesús le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro significa piedra. Y él es una piedra, pero la roca es Cristo. Y ahora Pedro está diciendo: es Cristo la piedra que desecharon los edificadores, los constructores. Pero es la piedra del ángulo. Y sucedía que cuando se construía una casa, tú quieres tener las paredes derechas y tienes que buscar que en la esquina pueda haber una piedra con un ángulo perfecto. Una piedra especial que pueda ser el sostén, no solo de la casa, pero que pueda llevar todas las paredes alineadas. Y esa era llamada la piedra angular. Y Pedro está diciendo: él es la piedra que ha sido desechada, despreciada por los hombres, pero ahora es la piedra angular. Y todos nosotros podemos ser edificados, pero por el cimiento que han puesto los apóstoles, que es Cristo. Nosotros tenemos que ir a Cristo. Él es la piedra angular. El fundamento lo han puesto los apóstoles, pero es Cristo mismo. Es a través de Cristo que nosotros tenemos ese edificio perfecto. Ahora Pedro, si tú recuerdas, también dice que todos nosotros somos piedras vivas. Y tenemos que seguir ese ejemplo de la piedra angular que es Cristo Jesús. Versículo 12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermano, esto es esencial, porque eso nos habla acerca de la esencia de Cristo. Nos habla de quién es Cristo y qué es lo que hizo Cristo. Esta es la esencia del cristianismo. ¿Quién es Cristo? Y lo que hizo Cristo, lo que logró Cristo. Pero recuerda cómo todo este mensaje va a ser o está siendo muy ofensivo. Pedro está predicando a un grupo numeroso de personas que no creían en Cristo, que de hecho habían matado, habían asesinado a Cristo, porque Cristo no cuadraba con lo que ellos esperaban acerca de un Mesías o del Mesías, del enviado de Dios. Y ahora Pedro les está dando todos los datos. Pedro está hablando, está citando el Antiguo Testamento, está citando específicamente el Salmo 118. Y él dice: en ningún otro hay salvación. Esto sigue siendo el día de hoy algo muy ofensivo. Ofensivo de decir, ofensivo de predicar.
Es decir, las personas no se ofenden cuando tú dices que Jesús puede darte salvación. Eso no ofende tanto a las personas. Pero cuando tú dices que solo a través de Cristo viene la salvación, entonces eso es muy ofensivo. Porque en este mundo posmoderno se nos ha hecho creer que todos pueden tener razón, que todos pueden tener la verdad o su propia verdad. Pero cuando todos dicen tener la verdad, entonces quizás nadie la tiene. No puedes tú decir que todos tienen, aunque piensen cosas distintas, pero todos tienen la verdad. Y es el rumbo peligroso al que se quiere llegar. Muchas denominaciones, iglesias, religiones quieren llegar a ese punto de un ecumenismo o un universalismo. Que todos somos hijos de Dios. De que no importa en quién creas tú, mientras tengas fe, eres hijo de Dios. Dios te va a aceptar, Dios te va a recibir. Eso es una herejía. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Es mucho más claro en el original cuando dice, la traducción sería, yo soy el único camino, la única verdad, la única vida. Y nadie viene al Padre sino a través de mí. Eso es el evangelio que nosotros creemos. Pero hermanos, ¿lo predicamos? Estamos llevando este evangelio que creemos la salvación es exclusivamente a través de Cristo, pero estamos llevando este mensaje. Repito, esto puede ser para muchos algo intolerante. ¿Cómo tú dices que solo tú estás equivocado? Perdón, tienes la razón y todos los demás están equivocados. ¿Cómo puedes tú ser tan orgulloso y decir que tienes la verdad? Y muchas personas deciden no entrar en conflicto y simplemente no callan y creen que el cristianismo es algo privado. Pero como estamos viendo, los primeros creyentes, ellos estaban convencidos que el cristianismo no es algo privado. El cristianismo es algo público. Él nos dio toda la autoridad. No vamos en nuestras fuerzas. Vamos en las fuerzas de Cristo. El Espíritu Santo, Él es el Paracletos. Él es nuestro ayudador. Y podemos nosotros responder a todo aquel que demanda razón de nuestra fe. Lo podemos hacer. Pedro lo hizo y nosotros también debemos de hacerlo. No debemos de pretender suavizar el evangelio. El evangelio es directo, el evangelio es confrontativo. Pero repito, tienes que hacerlo en amor. No tienes que sonar inteligente, pero asegúrate de sonar bíblico. Eso es todo. Lo único que necesitas es tomar la palabra de Dios, compartirla. Y sabes, el resto lo hace el Espíritu Santo. Muchos de ustedes quizá conocen el testimonio de la conversión de mi abuelo. Es simplemente eso. La palabra de Dios combinada con el Espíritu Santo, llevándonos a la iluminación. Estaba leyendo el testimonio en un libro de una persona que él dice, ya es ahorita un predicador, ha escrito muchos libros, un teólogo,
Pero él dice que estaba en la universidad y ¿cómo fue su conversión? Simplemente él llegó a la universidad, había un grupo de personas que estaban estudiando la Biblia, hubo alguien que se acercó a él y le dijo, ¿sabes qué? Mira, le leyó lo que dijo y le dijo, se supone que tenemos que hacer una oración. Aquí dice, pues vamos a orar. Leyeron la oración, fue suficiente. Podríamos pensar que es algo muy simplista. Simplemente leer, simplemente escuchar, simplemente creer. Pero es ahí donde nos damos cuenta que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y por esa razón hay tantas personas usadas por Satanás que quieren destruir este libro. Satanás quiere destruir este libro. Satanás quiere amedrentar al pueblo de Dios para que no lleve este evangelio, estas buenas noticias. Hermanos, nosotros no podemos callar. Las huestes de oscuridad siempre se van a manifestar. La oposición siempre va a ser la realidad en la vida cristiana. Pero tenemos que ir en fe con la palabra de Dios. No tengas temor de decir que tienes la verdad. Hazlo con humildad. Hazlo con mansedumbre. Pero no tengas temor de decir que tienes la verdad, porque tienes la palabra de Dios que es toda verdad. En cuarto y último lugar, las amenazas. La amenaza, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y nota, ellos se están dando cuenta que Pedro y Juan son sin letras y del vulgo. Ellos son galileos. O en otro sentido, son de Nazaret. Como Jesús de Nazaret. Reconocen que han estado pasando tiempo con Jesús. Porque ellos hablan ahora como quien tiene autoridad. Y no como los escribas y los fariseos que seguramente también están aquí. Ahora todos reconocen. Pero como no pueden contrastar o no pueden ir en contra de la verdad, versículo número 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran sin letras del vulgo, le reconocían que estaban con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Y al no poder contradecirlos con la verdad que ellos tenían, ahora la estrategia es otra: amenazarlos. ¿No pueden contradecirlos? Entonces amenacémosles. No podemos detener esa verdad por medio de nuestras palabras. Hagámoslo con imposición y por la fuerza. Pero detengamos a toda costa este mensaje y a estas personas. Vamos a contener este evangelio, estas noticias. Hermanos, el evangelio no puede ser contenido. La palabra de Dios no puede ser de ninguna manera contenida. Comienzan a amenazarlos. ¿Qué haremos con estos hombres? Comienza el versículo 16. ¿Qué haremos? Están unos con otros hablando. ¿Qué haremos con estos hombres? Quiero que notes el grado de incredulidad que hay en estas personas. Cómo han decidido endurecer su corazón. Porque ellos lo dicen. Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha
por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y ni siquiera nosotros lo podemos negar. Es claro, es evidente. Ellos lo han visto, nosotros lo hemos visto. Pero aún así estos hombres deciden endurecer su corazón. Esta es la esencia de la maldad, la incredulidad. Este es del que habla el pecado imperdonable, del que habla Jesús. Habiendo visto señales, habiendo escuchado la predicación, decidir mantener el corazón duro. Oh, hermano, no sé si hay entre nosotros un corazón incrédulo, con años en la iglesia, con toda una trayectoria, quizá toda tu familia en la iglesia, en la congregación, quizá escuchando predicación tras predicación, y aún el día de hoy has decidido mantener un corazón duro. Y es algo triste que sucede muy constantemente en nuestras congregaciones y muy constantemente en la segunda generación de cristianos, segunda o tercera generación, donde crecen en la iglesia, pero mantienen un corazón duro al evangelio. Todos estos hombres, ellos conocen las historias, ellos conocen el Antiguo Testamento, y es su religiosidad lo que los mantiene con un corazón duro. Y posiblemente el día de hoy es su religiosidad la que mantiene un corazón duro. La religiosidad. ¿Qué haremos con estos hombres? Versículo 17 dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, y aquí es la estrategia, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, en el nombre de Jesucristo. Amenacémosles. No había ningún milagro, ninguna ley que prohibiera hacer un milagro. No había ninguna ley que prohibiera hacer el bien. Es evidente que ellos han visto la sanidad. Es evidente que ellos han visto el milagro. Ellos han visto, como Pedro dice, el beneficio que ha sido a este hombre, que ha sido hecho a este hombre. Y esto es evidente. Ahora, lo que estos hombres quieren no es necesariamente que dejen de hacer milagros. No les dicen: hey, dejen de hacer milagros, dejen de hacer sanidades, dejen de ayudar a las personas con necesidad. Eso no es lo que ellos le piden. Pero ellos le piden a Pedro y a Juan que exclusivamente dejen de predicar el nombre de Jesús. Porque el mundo, aún el día de hoy, no tiene problema con todas las instituciones religiosas que se dedican a hacer el bien. No hay críticas de todo el apoyo humanitario que iglesias o creyentes envían a lugares con necesidad. Esa no es la crítica. Pero sí es la predicación. Sí es la predicación bíblica que se centra en la persona de Cristo, que Él es la única salvación. Es lo que trae problemas. Es aquí donde hay conflicto de intereses. Así que la estrategia ahora es: amenacémosles. Creíamos que los íbamos a intimidar poniéndolos en medio. Pero no funcionó. Están predicando, siguen predicando. Ahora lo que tenemos que hacer es amenazarlos.
Y en 3 ocasiones, en estos versículos, habla acerca de la amenaza. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles. Versículo 18. Y llamándolos, les intimaron o intimidaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y versículo 21. Entonces les amenazaron. Y por lo menos en 3 diferentes ocasiones vemos esta palabra, que los están amenazando constantemente. Constantes amenazas. Pero hermano, no hay una amenaza que sea lo suficientemente seria o lo suficientemente peligrosa para un hombre que ha muerto a este mundo. No hay ni una amenaza lo suficientemente peligrosa para que un hombre decida hacer lo que Cristo ya ha hecho. El Señor Jesucristo recibió amenazas. Nosotros seremos amenazados. Piensa en las amenazas más terribles que podrían hacernos a nosotros. Piensa en las amenazas más terribles que podrían hacer a un creyente, a una persona, a un discípulo de Jesús. Posiblemente les amenazaron con quitarles sus casas, quitarles sus pertenencias. Pero para ellos esto no era nada amenazante, ya que habían vendido todas sus posesiones y la habían repartido cada uno según su necesidad. Posiblemente les amenazaron con echarlos a la cárcel, pero no era una amenaza lo suficientemente fuerte, porque el Mesías, su maestro, ya había estado ahí. Y ahora sus líderes han estado también en la cárcel. Y sabes que la cárcel o las prisiones se vuelven un tema muy recurrente y particular en el libro de Hechos. Podrás ver casi cada capítulo más adelante: cárcel, prisiones, azotes. Podrían amenazarlos con quitarles la vida. Pero ni siquiera esa es una amenaza fuerte, porque el mensaje central de su predicación es: Cristo ha resucitado. Y porque Cristo resucitó, nosotros también lo haremos. Hermano, no hay amenaza peligrosa, lo suficientemente peligrosa, para un hombre que ha decidido morir a este mundo. El problema para nosotros es que no estamos muertos muchas veces a este mundo. Aún estamos muy vivos y muy confortados con lo que este mundo ofrece. De manera que nos llenamos de temor cuando nos amenazan con quitar nuestras posesiones, cuando nos amenazan con echarnos a la cárcel o matarnos. Nos llenamos de miedo, quizá porque no estamos de todo llenos del Espíritu Santo. No hemos muerto totalmente a este mundo y a lo que este mundo ofrece. Pero cuando ellos son amenazados, versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora, Pedro dice que tenemos que someternos a toda autoridad humana, es lo que dice en 1 de Pedro. Pero siempre y cuando no cruce o vaya en contra de lo establecido por Dios. Porque si es así, entonces tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres.
Entonces, les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Así que son amenazados y son soltados. ¿Qué es lo que hacen los discípulos? Se ponen a orar. Ellos comienzan a orar. ¿Pero cómo oran? ¿Acaso ellos caen de rodillas y comienzan a pedir a Dios, líbranos de los peligros, líbranos de las adversidades? No. Ellos caen de rodillas. Ellos comienzan a orar de esta forma. Versículo número 24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, esta es la oración: Señor soberano, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay. Versículo 28. 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra. Es la oración de ellos. Señor, tú eres el dueño de todo. Te pedimos que nos des más valor, que nos des denuedo para poder seguir predicando tu palabra. Hermanos, que esa sea la oración también de cada uno de nosotros. Se trata de Cristo. Se trata de sus promesas. Cristo no es ningún mentiroso, no es ningún charlatán. Y tenías que saber eso cuando escuchaste el Evangelio. Que Él dijo que en el mundo encontraremos aflicción. Y Él no miente. En este mundo encontraremos aflicción, encontraremos oposición, encontraremos persecución posiblemente. Pero podemos confiar en Él, porque Él ya ha vencido a este mundo. Se trata de lo que Él dijo y se trata de lo que Él logró. Y tú puedes dejar de aferrarte a lo que este mundo ofrece, porque Él te promete un mejor lugar. Cuando entiendes lo que Cristo ha logrado para ti, de pronto dejas de tener temor por las amenazas que podrías enfrentar. Tener a Cristo, hermanos, es suficiente. No necesitas más. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. ¿Puedes tú descansar en que tus verdaderas riquezas están en el cielo, donde no hay ladrones, donde no hay nada que destruya, que pueda dañar tus cosas materiales? Cuando entiendes esto, dejas de aferrarte a estos pequeños juguetes que intentas tener. Cuando entiendes que Cristo te ofrece la verdadera paz, dejas de llenarte de temor cuando de pronto hay cosas inseguras e incertidumbre en tu vida. Está bien si tienes temor, está bien si no todo sale como lo planeabas. Está bien si no todo es seguro aquí. Pero Cristo compró un lugar de perfecta paz para nosotros. Puedes dejar incluso de aferrarte a tu vida y morir por Cristo si es necesario. Porque Cristo resucitó de los muertos y ha prometido resucitarte juntamente con Él. Pero tenemos esta responsabilidad, hermanos: compartir el Evangelio. Ir a toda persona, a toda criatura. Porque recuerda, no vamos solos, vamos en el nombre de Cristo. Oremos. Padre, gracias
por tus palabras, gracias por tu ayuda, por su sostén. Te ruego que tú nos ayudes a entender más de tu mensaje, de tu palabra, y que podamos vivir para tu gloria y para tu honra. Dios, que podamos compartir el Evangelio, que seamos llenos del Espíritu Santo y que nos permitas llevar este mensaje al mundo perdido. Permítenos hacerlo en esta semana. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Les invito a poner